Buenas noches con todos. A ver, en esta ocasión vamos a aprender a crear, vamos a darle formato a un Data Grid View, ¿no? De una manera rápida. Por ejemplo, cuando tengamos un trabajo de que tengamos varias grillas, entonces lo más recomendable es crearnos una clase, dentro de esa clase una función, ¿no? Para que automáticamente nosotros podamos manejar los estilos, ¿no? Hay una variedad de estilos. Para este caso vamos a crear una tabla, vamos a conectarnos vía tres capas y bueno, pues empecemos. Vamos a crear una base de datos. Eh, Ahora crearemos una tabla. Y vamos a poner data, bueno, solamente necesitamos un listado, ¿no? Vamos a darle clic derecho, editar. Vamos a darle unos cuantos valores para prueba. Ya está, 3. Y ahora acá mismo vamos a crear un procedimiento. Le vamos a llamar usuario list. Vamos a hacer un listado. Acá ustedes ya le pueden agregar más campos, ¿no? Lo que pasa es que por un tema de tiempo lo estoy haciendo de la manera más corta. Ya está. Tenemos nuestro procedimiento, tenemos la tabla. Abrimos un Visual Studio. En este caso voy a trabajar con el Visual Studio 2012. Vamos a usar tres capas. Para este caso vamos a otro tipo de proyectos, soluciones de Visual Studio. Vamos a darle un nombre. Eh, Formato grilla le vamos a poner. Y dentro de esta carpeta, bueno, en mi caso la carpeta se llama tutorial, le voy a poner acá grilla. Vamos a trabajar en tres capas. Vamos a agregar la capa. Bueno, primeramente vamos a seleccionar el C Sharp. Vamos a trabajar con el lenguaje de programación C Sharp. Y luego seleccionamos biblioteca de clases. Esta va a ser nuestra capa datos. Posteriormente, nuevo proyecto, capa, negocio. Ya. Acá vamos a eliminar estas clases que se crean automáticamente. Y vamos a crear la clase usuario. Usuario D le voy a poner para diferenciar lo que está en la capa datos. Y acá voy a crear la clase usuario N para diferenciar lo que está en la capa negocio. Y por último vamos a agregar nuestra capa presentación. En este caso vamos a trabajar con Windows 4. Presentación la voy a llamar.
Ujú. Ver, cuadro de herramientas. A veces en el caso que no les figure el cuadro de herramientas, se van a la opción ver y sobre la opción cuadro de herramientas para que les figure. En este caso solamente vamos a agregar una grilla común y corriente, un data grid view. Este de acá. Vamos a deshabilitar estas tres opciones, ¿no? Y luego nos vamos a la capa usuario. Antes, antes que nada, vamos a seleccionar la capa presentación y le vamos a decir establecer como proyecto de inicio. Ese es el primer paso. Luego vamos a agregar las referencias. Primero la capa negocio, agregar referencia, clic derecho, agregar referencia. Nos vamos a la opción solución y seleccionamos la capa datos. Aceptar. Luego, no, en este caso no voy a tocar entidades, ¿no? Porque no lo necesito. En la capa presentación, clic derecho, le damos a agregar referencia también y seleccionamos la capa negocio, ¿no? Ya está. Ahora nos vamos a la clase usuario de la capa datos. Acá le vamos a poner publi y vamos a crearnos una función. En este caso podemos trabajarlo como un data table, ¿no? O también pueden trabajarlo como una lista. Bueno, vamos a crear mejor una capa entidad. Vamos a agregar nuevo proyecto. Para eso, clic derecho sobre la solución. Acuérdense que siempre tiene que estar la solución acá activa. Clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Nos vamos a biblioteca de clases y acá le vamos a poner capa entidad. Dentro de la capa entidad borramos esta clase que se autogenera. Clic derecho, agregamos una nueva clase, en este caso usuario E. Y acá vamos a crear nuestra capa, nuestra clase entidad. Ahora tenemos que hacer referencia a capa datos. Clic derecho. Como ya tenemos nuestra capa entidad y esta capa entidad va a estar amarrada con la capa datos, entonces tiene que haber una referencia entre ellos. Entonces nos vamos a la capa datos, clic derecho, agregar referencia y seleccionamos la capa entidad, ¿no? Ahora, negocio también va a estar relacionado con la capa entidad. Entonces nos vamos sobre la capa negocio también, clic derecho, agregar referencia y seleccionamos la capa entidad. Y lo mismo va a ocurrir con la capa presentación, clic derecho, agregar referencia y seleccionamos la capa entidad. Ya está. Entonces ahí ya tenemos referenciados nuestras cuatro capas en este caso. Luego nos vamos a la bpconfig. Acá vamos a crear un espera. Vamos a agregar nuestro connection string para la cadena de conexión. Acá agregamos add name, lo voy a llamar conexión. Vamos a agregar toda esta línea. En este caso le voy a poner conexión, el nombre, mi base de datos es localhost,
Database es en mi caso data 1, ¿sí? Integridad referencial, integridad security igual a true. Y ya está. Esto vendría a ser mi conexión, ¿no? Con este nombre lo voy a llamar conexión. Luego, en la capa datos, vamos a agregar otra referencia. En este caso, al configuration, system configuration. Ya está. Y acá podemos crear una clase conexión, ¿no? Clic derecho, agregar clase, conexión, ¿no? Vamos a crear public string con, lo voy a poner return, me va a retornar un string. Cadena es igual a primero vamos a poner acá arriba using system.configuration. Acá en el corchete le vamos a poner el nombre que le habíamos puesto acá, que es conexión. Ya está. Y le damos return cadena. Ya está. Ahora nos vamos a la clase usuario de. Nos creamos una función que nos va a traer un listado de tipo usuario. En este caso, a ver, vamos a poner primero, vamos a poner el using capa entidad para que pueda reconocer las clases que existen ya en la capa entidad, ¿no? Entonces acá nos debe figurar, vamos a crear una función que nos devuelva una lista de tipo usuario. Usuario. Acá tenemos que buscar el usuario E que pertenece a la entidad y le vamos a poner usuario list. Vamos a declarar el using SQL con ya. Lo que nos falta acá también es poner el using system.data.sql client using system.data acá SQL connection igual a new SQL connect y acá deberíamos pasarle el valor de la conexión.
Vamos a dos puntos. Yo hago esto para que pueda invocar a la función que se encuentra en nuestra clase conexión, ¿no? Entonces acá yo puedo poner cone, ¿cómo se llama? Cone, está bien, mayúscula el primero, cone. Y le voy a poner un nombre, cn. Ya está. Luego ya tenemos la conexión. Ahora nos toca el SQL, coma, pushing. A ver, acá me sale un error, creo. Bueno, dentro de este bloque vamos a poner el pushing SQL, coma, cmd igual a new SQL, coma, cmd punto command type. En este caso va a ser un store procedure, command type. El nombre del procedimiento, como se llama, en este caso, usuario list, cmd punto connect igual a cn. Esto nos va a arrojar una lista, entonces tenemos que recorrerlo con un SQL Reader y mediante un while. Esto lo ponemos arriba, acá. Luego vamos a abrir la conexión. cm.open. Acá vamos a poner otro using SQL data reader dr igual a new SQL data reader. No, perdón. Acá tiene que ser cmd.execute reader. Acá. Acá me falta un paréntesis para que cierre con esto y ya está. Ahora tenemos que preguntar, ¿no? Si dr es igual a null, return, que retorna vacío, return null, ¿ya? Sí, punto y coma.
vamos a crear el Y. Acá vamos a declarar, antes de terminar con el Y, primero vamos a declarar una variable tipo objeto que haga referencia a nuestra capa entidad usuario E. Entonces ponemos usuario E, obj, usuE igual a new usuario E. Y una lista de tipo usuario también. ¿Está? Usuario E. Lo voy a llamar lt usuario igual a new punto y coma. Así quedaría. Luego vamos a crear un nuevo objeto. O sea, el mismo nombre le vamos a poner. obj usuario e punto. En la capa entidad todavía no tenemos nada. Entonces vamos a tener tres valores. Estos tres. Lo copiamos y lo pegamos, ¿no? Acá le vamos a poner public y get y set. De esta forma. A los tres hacemos lo mismo. El nombre es un string para el C Sharp. En C Sharp no existe el varchar. Bueno, el varchar viene a ser una cadena, ¿no? Y el apellido también sería un string, ¿no? Ya está. Tenemos tres valores. Ahora sí. Volvemos a nuestra capa, a nuestra clase de datos. De la capa de datos. Ponemos primero el ID igual dr punto string. Acá lo podemos hacer con índices o lo podemos hacer con el valor, con valores. O sea, con el valor propio de la columna, ¿no? Para este caso le vamos a poner el valor de la columna, mejor ID, nombre, apellido. Ya. Acá le vamos a poner un alter. Perdón. Ya. Son estos tres valores. Lo copiamos. Acá lo pegamos. El primer valor va a ser el ID. Vamos a copiar. El segundo valor se va a llamar nombre, es el nombre que viene de nuestro procedimiento. Y el tercer valor es el apellido que también viene del procedimiento. Acá nombre y acá apellido. Acá le tenemos que hacer una conversión. Vamos a usar el in.parse. Y todo eso lo vamos a almacenar en nuestra lista usuario. ¿Está? Return usuario. Acá vamos a cerrar la conexión. Ya, esto sería nuestra capa datos. Ahora
Nos vamos a la capa negocio. Le vamos a poner una N para poder identificar lo que estamos en la capa negocio. Acá vamos a hacer un using capa de entidad primero y después un using capa datos, ¿no? Creamos acá un objeto que haga referencia a nuestra clase usuario de la capa datos. Y acá ponemos un return. Y acá ya nos figura nuestra función, ¿no? Usuario list. Ahora, esta función que se encuentra con el nombre usuario list n, lo tenemos que llamar desde la capa presentación. Lo vamos a hacer en el momento de load acá, pero primero ponemos un using system, no, entidad primero, y después negocio. Ya está. Creamos un objeto de tipo usuario negocio, obj usu n igual a new. Ya está. Luego vamos a crear un método void. Le vamos a poner de nombre cargar. También vamos a crearnos una lista de tipo usuario. Y acá vamos a poner lt usuario punto igual obj usun punto, y acá ya nos figura la función que se encuentra en nuestra clase usuario n de la capa datos. Y acá le vamos a decir dataGreview.dataSource igual a lt usuario. Ya está. Y al momento de cargar el load, que llame a ese método. Vamos a probar. ¿No? Y ya nos está cargando. Esto es lo normal, ¿no? O sea, pero ahora nosotros queremos darle formato a esta grilla, ¿no? De una manera más rápida. Para eso vamos a crear una clase dentro de la capa presentación y le vamos a poner de nombre, pues, generales. Ponemos como public using system.data using system.data.sql client, ¿no? Y acá ya tengo una función. Acá vamos a crear la función y la vamos a llamar desde acá. Acá vamos a poner un using system.darwin. For primero.
¿Mm? Acá tengo una función que ya lo tengo lista, que es esta. Acá, por ejemplo, le vamos a pasar como referencia a la grilla, por ejemplo, el tipo de letra y el tamaño, ¿no? Acá estos valores son configurables, ustedes lo pueden cambiar de acuerdo. Por ejemplo, esto representa un color, ¿no? Y ahí ustedes ya podrían investigar, ¿no? Y adaptarlo de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Lo importante de esto es que te ayuda a que, por ejemplo, si uno tiene 20, 50 formularios y necesita cambiar sus estilos, ya solamente creándote una función como este caso, lo puedes, lo puedes hacer de una manera más rápida, ¿no? Ahora nos vamos a nuestro formulario y le tenemos que dar acá en nuestro método cargar, acá le tenemos que dar el formato a nuestra grilla. A ver, vamos a ver. F grilla le puse. Acá F, F grilla, no, a ver si le pongo generales, ahí está. Entonces vamos a hacer referencia a ese archivo. No, acá nomás, generales.f grilla. Lo que nos pide es el nombre del Data Grid View. En este caso es Data Grid View 1. No le he cambiado de nombre, es tal cual. El tipo de letra, ustedes le pueden poner el tipo de letra y yo le voy a poner 10 de tamaño, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, Taoma, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, ya el estilo ha cambiado, ¿no? Bueno, eso sería todo.